y podemos usar un texto que dice hasta aquí nos ayudó el Señor. Aquí no es una cesación de tiempo, sino es un compromiso que tiene el Señor hasta aquí y seguirá ayudando a esta iglesia los años que Él disponga a cada uno de ustedes, hermanos. Entonces, esta noche yo voy a compartir según el plan que me pasó el hermano Miguel sobre consagración. Vamos a hablar sobre este tema. Entonces, gracias por la invitación y gracias por los hermanos y espero ser una bendición para todos ustedes. Ya, no sé, ahí me pueda decir Miguel si está bien el audio, estoy hablando bien, se escucha bien. Sí, pastor, está el audio bienísimo. Muy bien, entonces sigamos. Bien, hermanos, como les decía, espero ser una bendición. El tema es muy importante, el tema que se me ha asignado es consagración. Creo que ya tienen ese logotipo. Consagración es apartarse, es dedicarse a Dios. Ahora, ¿quién se aparta? ¿Quién se consagra? Por supuesto, es alguien que está dentro de la voluntad de Dios. Alguien que se consagra, que se aparta para el Señor, es alguien que cree en el Señor. Por supuesto, no podemos pedir consagración de un incrédulo. Entonces vamos a ver en esta noche que quien se consagra es alguien que conoce al Señor y quiere dar su vida, quiere apartar su vida, quiere ser una bendición para otros por medio de lo que el Señor esté haciendo en su vida, pero depende también de nuestra vida entregada y consagrada al Señor. Y les hablé de la voluntad de Dios, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay muchos conceptos erróneos de lo que es la voluntad de Dios. A veces decimos la voluntad de Dios es que yo viaje de aquí a otra ciudad, la voluntad de Dios es que yo me case, o la voluntad de Dios es que yo cambie de trabajo, la voluntad de Dios es que me vaya de un lugar a otro. Hay muchas versiones de lo que podemos creer que es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, la misma palabra nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra salvación, es nuestra santificación y al final, cuando ya estemos en la presencia de Dios, es nuestra glorificación. Entonces, la voluntad de Dios se puede resumir en estos 3 puntos. ¿Ya? El primer punto, y ahí está, Miguel va a poner, 1 Timoteo 2, versos 3 y 4, dice ahí, porque, a ver, vamos a ver, voy a leer, 1 Timoteo 2, versos 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento del Señor. Pero en contexto, desde el primer verso, hermano, está diciendo, exhorto ante todo que se hagan oraciones y peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en paz. Y después dice, porque esto es bueno y agradable, y la salvación que quiere para todos los hombres. Todo aquel que es salvo, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo está dentro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra salvación. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, y como dice Tito 2:11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es dada para todos, es una salvación gratuita. Y a propósito, nuestra salvación es eterna, porque de tal manera, dicen, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos.
La salvación es dada gratuitamente para todos los hombres. Ahora, si los rechazan, ya es otra cosa, pero nosotros debemos creer que la voluntad de Dios es nuestra salvación. Él está esperando que todos se salven. Por eso ha dado su palabra y también dice que debemos pensar cómo vivir en esta vida. Y esto habla de nuestra consagración, que debemos apartar nuestra vida para el Señor. 1 Pedro 4, versos 1 y 2, nos habla que debemos poner aparte, esto es consagrar nuestra vida. Dice que debemos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí nos habla que la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque Él quiere que ya no vivir en la manera que vivíamos antes, ya no vivir bajo el pecado, debemos vivir en lo que agrada a Dios. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Él quiere que nuestra vida sea consagrada al Señor, nuestra vida sea apartada para Él en santificación. Entonces, vivir la santificación o la consagración es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y en medio de esto quiero compartirles 3 aspectos de la santificación para el cristiano. El primer aspecto es nuestra santificación posicional. La posición que goza el creyente en virtud a pertenecer a la familia de Dios. Ahí está 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, que nos está diciendo aquí que nuestro primer aspecto es posicional, una posición que gozamos como creyentes en virtud a pertenecer a la familia de Dios. Si recordamos, Juan 1:12 dice, más a todos los que creen en Él y los reciben, les dio potestad y poder de ser hijos de Dios. Entonces, este aspecto, somos parte de la familia de Dios. Y todos los que estamos como creyentes somos santificados, somos santos. Nuestra posición es de santidad. Todos los creyentes son santos. 1 Corintios dice, todos los que invocan el nombre del Señor son santos y llamados a ser santos. Pero nos lleva a un segundo aspecto, la santificación experimental. Esta santificación es continuar santo, apartado, consagrado durante toda nuestra vida, porque somos llamados a vivir una vida santa. Ahora, 1 Pedro 1:16, 1 Pedro 1:16 dice, apartada, consagrada, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, en este aspecto debemos vivir una vida experimental, una vida de santidad, una vida consagrada a lo que el Señor nos manda, consagrada a apartarnos de este mundo para servir a nuestro Dios. Entonces, llamados a vivir una vida santa, y este es el aspecto que vamos a ver hoy. Pero el tercer aspecto, seremos completamente santos, seremos completamente apartados, seremos completamente semejantes a Él al final de nuestra vida, cuando ya estemos en la presencia del Señor. Seremos ya completamente. Esto habla de nuestra glorificación. Entonces, 3 aspectos que es de la voluntad de Dios. Nuestra salvación, que quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Segundo, nuestra santificación, vivir una vida apartada para el Señor. Y tercero, nuestra glorificación, cuando ya estemos
en la presencia del Señor cuando seamos semejantes a Él. Entonces vayamos a primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es una admiración. Mirad, dice, cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es, como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces vamos a tener nuestro tiempo de oración. Padre amado, bendito Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos en esta noche que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra. Bendito Dios, este es un tema muy importante. Queremos que tú nos hables a través de mi persona, me apartes a mí en verdad y sea el Espíritu Santo el maestro en esta noche. Bendito Dios, tú nos hablas en tu palabra que el que tiene la esperanza de salvación, el que tiene la esperanza de santificación, se purifica a sí mismo como tú eres puro. Gracias, bendito Dios, por tu palabra y le encomendamos en esta noche a que cada uno de los que estamos por este medio del Zoom podamos abrir nuestro entendimiento y más que todo nuestro corazón para recibir tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ahí nos habla entonces, dice, el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Voy a mover un poco la luz, parece que estaba oscureciendo un poco, pero esto es lo que quiero compartir entonces en esta noche. Nuestra santificación, nuestra consagración a las cosas del Señor. Entonces vamos a ver Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, aquí decía que el que tiene esperanza debemos purificarnos, porque es la voluntad de Dios que seamos apartados. Es la voluntad de Dios que seamos consagrados y que podamos vivir una vida que agrade al Señor. Y vamos a ver unos 2 o 3 puntos en esta noche. Primero, entonces, debemos consagrar nuestra vida, apartar nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, todo para el Señor. Ahí en medio, en la versión 60, hay un subtítulo, una vida que agrada a Dios. Y esa es nuestra santificación. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, consagrar nuestra vida para que sea agradable al Señor. Y una vida ordenada en nuestras prioridades, porque está hablando de la voluntad de Dios y está hablando de algo muy importante. Y uno de los primeros puntos es, hermanos, es que debemos ser ordenados en nuestras prioridades. ¿Qué es la prioridad número 1 para cada uno de nosotros? Ahí está, si podemos ir a Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto debemos ordenar. A esto me refiero cuando digo que debemos tener una consagración en nuestras vidas, ordenar nuestras vidas y poner, digamos, prioridades. La primera prioridad, la número 1, es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, debemos ordenar cuántos realmente amamos a Dios, nos consagramos en ese amor, queremos darle lo primero de nuestras vidas a Él, queremos darle nuestras aptitudes a Él, queremos darle nuestro amor, queremos darle todo, nuestras primicias, todo queremos darle al Señor. Está ordenada en esa forma nuestra vida, primero Dios,
O primero es el trabajo, primero es el colegio, primero es etcétera, etcétera. Ordenar nuestras prioridades, hermano. Primero debemos amar a Dios. Y hay un segundo mandamiento que dice que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y ese es un gran mandamiento y con promesa. Pues hermanos, esto implica que en segundo punto que podemos poner ahí, el primer término o el primer punto es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es amar a nuestro prójimo. Ahí implica que debemos amar primero a la familia. Debemos consagrar nuestra vida en orden, y aquí nos dice que primero a Dios, después a nuestra familia. A los si hay aquí jóvenes, si hay solteros, debemos amar a nuestros padres en segunda instancia, honrarlos porque es tu mandamiento con promesa. Joven, debes honrar, debes respetar, debes amar a tus padres porque en este mandamiento te va a ir bien en todo lo que emprendas. Y si no somos ellas, no hay estudiantes, no hay jóvenes, el segundo lugar deben estar la esposa si son casados o el esposo. Entonces hay un orden de prioridades y nosotros debemos consagrar en ese asunto nuestra vida. Primero a Dios, después para mí y como ejemplo, después está mi esposa, después está mis hijos, después está mi ministerio, mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, debemos poner en orden en nuestra vida al consagrarla delante del Señor. ¿Y de dónde proviene esta fuente? Podemos decir esta fuente de santificación. ¿De dónde? Por supuesto que no de nosotros mismos, porque nosotros somos incapaces. Dice el Señor que nosotros separados de Él nada podemos hacer. Entonces, ¿de dónde proviene esto? Viene de lo alto. Él pone en nuestros corazones. Él nos ha salvado, nos ha dado de su vida y nos ha dado el Espíritu Santo que mora y vive en nosotros los creyentes. Entonces, nuestro ministerio debe estar consagrado a las cosas del Señor. Nuestra fuente de santificación no viene de nosotros mismos, por supuesto, viene de una entrega al Señor, de una consagración al Señor. Tenemos el Espíritu Santo y debemos dejar que nuestra vida sea controlada por Él. Romanos 12, versos 1 y 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él quiere que presentemos nuestra vida como ofrenda. Esto habla negarse a nosotros mismos, consagrar nuestra vida, apartarnos del mundo, apartar nuestra vida para ser agradable y perfecta en la voluntad de Dios. Aquí nos habla de que debemos ser un sacrificio, apartarnos. ¿De qué nos vamos a apartar? De toda mundanalidad. Debemos apartarnos de todo pecado. Debemos apartarnos de toda desobediencia si queremos tener una vida consagrada al Señor. Como David. ¿Qué decía David en el Salmo 51:10? Decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es renovación en nuestra mente, renovación en nuestro corazón. Tiene que haber un cambio que muestre realmente que tenemos una vida diferente, una vida que es diferente a toda la vida de los que nos rodean, para que vean y glorifiquen a Dios, que hay una vida diferente en cada uno de nosotros, que podamos, en otras palabras, dar un buen testimonio de lo que hacemos, de lo que decimos, para que ellos digan: yo quiero ser diferente, yo quiero ser como Él.
Una de las cosas en estos días de pandemia, de preocupación y de problemas y de tanto temor y realmente dolor que hay, debemos tener gozo nosotros como creyentes, confiando en que Dios tiene el control. Entonces debemos pensar en una renovación de nuestra mente, de nuestro corazón. Nuestras actitudes tienen que ser diferentes, porque hoy en día estamos pasando por un tiempo muy difícil. Pero si nos consagramos al Señor, si entregamos nuestra vida al Señor, dejamos la mundanalidad, dejamos todo esto, como dice aquí el apóstol Pablo, nos exhorta, nos habla de transformar nuestro entendimiento en nuestra mente. Si tenemos una mente que no buscaba por las cosas de Dios, debemos renovarla. Tenemos una naturaleza vieja dada al pecado, y esta, si es más alimentada, va a gobernar sobre la otra. Pero si tenemos una naturaleza que quiere consagrarse al Señor, que quiere alejarse de este mundo y dar todo para el Señor, dar nuestra vida y santificar nuestra vida, hacerla apartada para el Señor, entonces vamos a alimentar la naturaleza espiritual, la naturaleza que quiere servir al Señor, que quiere santificarse. Ahora, como dice, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las viejas cosas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Hay que dejar lo viejo, hay que dejar el pecado y consagrar, apartar nuestra vida, alma y cuerpo para el Señor, como un templo. Este es el segundo punto, hermanos. Somos un templo. Primera de Corintios 16. Perdón, 1 Corintios 6, versos 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí el apóstol nos manda a no ignorar. Debemos saber, debemos entender perfectamente que somos ya un templo para el Señor. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Como dice ahí el verso, hemos sido comprados con un precio. ¿Cuál fue el precio para comprarnos? Derramar esa sangre sin pecado, su preciosa sangre, para darnos el perdón y darnos vida eterna. Hermanos, no debemos ignorar esto, que ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué es un templo, hermanos? Un templo es algo que se aparta para Dios, para glorificar a Dios, para que este templo sea agradable al Señor. ¿Qué hacemos con este templo? Ahora sabemos que a un templo no podemos llevar cualquier cosa ni poder entrar con impurezas. Así debe ser nuestro cuerpo. No, por esta razón, no hay un verso, alguien me dice por ahí, muéstrame un verso donde te diga que no debes fumar o no debes hacer algo que es contrario al Señor. Es una razón. No puedo meter a este templo nicotina, no puedo meter a este templo droga, no puedo meter a este templo alcohol. Entonces es razón suficiente para recordar, hermanos, que no debemos ignorar que este es templo del Espíritu Santo. Y el tercer punto sería que debemos dar nuestra vida al control del Espíritu Santo. Gálatas 2:20. Ahí nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo aquí? Ya no vivo yo. No debes vivir tú. Que mover nos ha dejado al Espíritu Santo. Él ha dicho, yo me voy, pero os dejaré otro consolador, el Espíritu Santo, que morará dentro de ustedes. El Espíritu Santo mora y vive
dentro del creyente, dentro de nosotros, pero no gobierna nuestros corazones. Triste, apagado, no gobierna en nosotros. Yo gobierno. Pablo decía, pero yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Y eso debe ser nuestra consagración. Decir, ya yo me aparto. Ya en el trono de mi corazón ya no debo estar yo, debe estar Cristo. Esto es dar el control al Espíritu Santo. Decir que el Espíritu Santo vive en mí y Él tiene prominencia, o es decir, tiene el primer lugar en mi vida. Ese es el proceso de santificación, es el proceso de consagración de nuestra vida, decir, toma, Señor, el control. Tú haz lo que quieres hacer de mí. Pero cuántas veces, hermanos, si somos honestos, no dejamos obrar al Espíritu Santo. No nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. A veces somos nosotros los que nos guiamos. Por eso aquí el apóstol dice que debemos hacer morir este yo, el egoísmo, el yo quiero para mí, yo quiero, yo. Todo lo que el yo quiere. Y esto no es consagración. Esto no es dar el control al Espíritu Santo. Debemos, a veces decimos, yo tengo este carácter, así soy yo, así es mi carácter. A veces decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y dejamos que la vida pase en vez de decir, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mi carácter. Tengo un mal carácter, Señor, perdóname. Yo quiero que sea el Espíritu Santo que me dé gozo, que me dé paciencia. Estos son los frutos del Espíritu. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu? Es dejar que el Espíritu Santo tome frutos del Espíritu gozo. Si no tienes gozo, hermano, es que no estás dejando que el Espíritu Santo controle. Si no tienes paciencia, si no tienes gozo, si no tienes amor, si no tienes templanza, todas estas cosas son frutos del Espíritu. Pero ¿cuándo? Cuando dejamos en primer lugar en nuestra vida. Verso 14. En Romanos 8, verso 13 y 14. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu son las obras de la carne, mentiras, envidias. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, en resumen, hermanos, si queremos consagración, hay un trabajo que debemos hacer. Dedicarnos más a orar. Dedicarnos más a leer la palabra y a estudiar. No solamente a leerla, porque a veces la leemos y nos olvidamos, sino a leerla y a estudiarla, porque en la palabra de Dios encontramos vida. Y dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Huir de las pasiones juveniles, dice que batallan contra el alma. Controlar nuestra manera de pensar, de vivir. Y aquí todos estamos ahora tan ligados a esto del Internet, del WhatsApp, del Facebook, de todas estas cosas. Entonces aquí si queremos consagrarnos al Señor, debemos más estar dedicados a la oración y a la palabra de Dios. Así que, hermanos, pediste también que controles tu Internet, controles tu YouTube, huir de la idolatría, ocuparnos más de las cosas del Señor. Hay mucho que podemos hacer un resumen. Yo quiero entregar mi vida al Señor. Tú quieres consagrar tu vida al Señor. Espero que todo esto haya sido una bendición para tu vida. Que agarre no solamente sea oidor y oidor olvidadizo, sino que pongas por práctica la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña Santiago. Dice de que debemos ser oidores y
hacedores de la palabra del Señor. ¿Qué más puedo decirles, hermanos? Yo creo que con esto podemos pensar, podemos meditar y podemos entrar en la presencia del Señor para pedirle que Él nos ayude, porque todo depende de Él. Nosotros nada podemos hacer. Tenemos una naturaleza que nos lleva más a la desobediencia que a la obediencia. Pero gracias a Dios que hay un verso y hay una promesa que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si no hemos estado dando nuestra vida al Señor, si no hemos consagrado nuestra vida, si no hemos santificado nuestra vida, si no hemos apartado nuestra vida para Él, es un tiempo de pedir perdón y podemos hacerlo mediante una oración. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por la promesa que hay en tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y en este momento, en esta hora de la noche, podemos decirte, Señor, perdona nuestro pecado. Perdona las veces que no he escuchado o no me he dejado guiar por el Espíritu Santo. Más ha salido mi carácter, mi hombre viejo. Perdóname, Señor. Perdona las veces que he podido hacer algo para consagrar nuestra vida y no lo hacemos. Perdónanos, Señor, cuando no llevamos una vida de oración. Perdónanos, Señor, cuando no llevamos una vida agradable a ti, Señor. O cuando no estamos pendientes de las cosas tuyas. Perdónanos, Señor, cuando la palabra de Dios está puesta ahí en el hogar, pero muy pocas veces la agarramos para leer. Perdónanos, Señor, si no estudiamos tu palabra. Bendito Dios, en esta noche queremos dejar todas estas cosas en tu altar, Señor, sabiendo de que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida de tu agrado, que podamos consagrar nuestra vida a ti, Señor. Apártanos del mal, líbranos del mal, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre bendito y santo del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.